Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, en el 1120 de AM en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. También saludamos a los amigos de Chilpancingo, Guerrero, Tantoyuca en el estado de Veracruz, Peto en el estado de Yucatán, y saludo cordialmente a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Les mandamos un saludo y a todos los amigos involucrados en este sector, el sector productor de los alimentos, sector primario. Bien, José Luis, hoy tenemos entrevistas interesantes en el sector también, en la estimulación de lluvias en zonas áridas de la República Mexicana y pues es en el estado de Sonora. Así es, Armando. Bueno, pues en la línea de Acústica Rural está el ingeniero Ramón Sandoval Noriega, director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Ingeniero, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Al contrario, muy buenos días y un afectuoso saludo para todo el amplio auditorio que nos escucha en el territorio nacional, tengo entendido, y estamos a sus órdenes para cualquier interrogante que sea de nuestra área. Claro que sí, ingeniero. Bueno, no cabe duda que el cambio climático está provocando problemas importantes en los patrones de lluvia en la República Mexicana y en muchas regiones del planeta Tierra. Ingeniero, ¿cómo vislumbran ustedes en CONAZA estos cambios en los regímenes de lluvia? ¿Cómo se han venido presentando a lo largo de los años, ingeniero? Bueno, los cambios no han sido, en cuanto a periodos del año, no han sido muy drásticos. Lo que ha fallado es la cantidad, y no vamos a soslayar la situación de que cambien un poco. Entonces las nubes con características de humedad andan revoloteando en el universo, pues hay que hacer alguna metodología para bajar el agua. Esa metodología es mexicana, desarrollada por mexicanos, y que está al servicio de las instituciones de gobierno, pero también supongo que para grupos de productores pudiera estar también. Trabajamos el año pasado con resultados muy buenos y se está continuando este año también, con la diferencia de que el año pasado la Fuerza Aérea Mexicana facilitó 2 aeronaves con las que se trabajó muy bien, pero rebasó las expectativas y tuvieron que rentarse algunos aviones para trabajar en otras partes del país, y hemos de señalar que hubo resultados muy alentadores el año pasado, ya que de alrededor de 100 vuelos que se dieron en estas nubes en los estados del norte y noroeste, hubo 100 precipitaciones, 100 lluvias que operaron y empaparon el suelo en alrededor de 9 millones de hectáreas. Los estados donde se trabajó fue Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Saltillo, Durango y parte de Coahuila. Ingeniero Ramón Antonio Sandoval Noriega, Armando Soto, muy buenos días. Ingeniero, si nos puede comentar cómo se lleva a cabo la estimulación de lluvia, con esa metodología y cuántas hectáreas se bañan de esa precipitación, y también los resultados que se tienen por los deslaves que se hacen en estas lluvias, en esta estimulación de lluvia. Armando,
¿cuántas precipitaciones dices, se dan o cuál es el factor? El factor es se esparcen moléculas de yoduro de plata, al cual en ciertas nubes que tienen características de microgotas o nanogotas de agua que se van adhiriendo al núcleo que es el yoduro de plata, hasta llegar a un momento en que el peso de la gota vence la gravedad y si esta se precipita a la tierra. En cuanto a deslaves, bueno, siempre que haya escorrentías se pueden precisar deslaves. Sin embargo, hay métodos para construir obras que almacenen y retengan esos escurrimientos, que nos va a permitir pues de tener agua para más rato. Lo que sí le puedo decir, se trabajó en 9 millones de hectáreas, son polígonos de 2 millones cada uno, y estos polígonos son de 2 millones cada uno, y fueron empapándose de agua los terrenos, lo cual permitió que la flora silvestre se manifestara de manera muy exuberante, y eso dio pauta para que ganado de pastoreo libre, que tradicionalmente se moría mucho en la época de sequía, pues creo que este año ya no se dio esa circunstancia de muertes, al menos no tan grandes, tan exuberantes, tan en cantidades grandes, que permitió que hubiera cultivos de temporal de maíz, de sorgo, de ajonjolí, en regiones donde los pastizales también no brotaban porque no alcanzaban a tener la suficiente humedad para que se diera paso a la flora silvestre. Hemos de señalar que se cumplió con un objetivo también muy, muy importante, que fue abastecer con cantidades muy importantes las grandes obras de almacenamiento, las presas, esto es, de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de ¿qué otra región hablamos? De Tamaulipas, Coahuila. Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, en parte se trabajó, pero no, en Tamaulipas lo tenemos contemplado para este año, ahorita ya se están haciendo los estudios para atacar problemas de Tamaulipas, problemas de Nuevo León, y en fin, con una modalidad. Estamos operando de manera coadyuvante entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. En el caso de Sonora, de Sinaloa, de Nuevo León posiblemente, pero de San Luis Potosí también, los estados proveen de una aeronave que nos permite, en lugar de rentarla, es la aportación de los estados para que se puedan empapar o mojar bien los suelos y permita que haya vegetación abundante para alimentar vegetación y alimentar ganado de pastoreo. Ingeniero, nos comenta usted que el año pasado, en el 2021, se llevaron a cabo 100 vuelos. Los 100 tuvieron éxito, es decir, estamos hablando de una efectividad del 100% en la estimulación de nubes para que generen lluvia. Es correcto. En 9 millones, que fue donde se programaron, fueron los 100 vuelos, y los mismos que fueron con agua y la precipitaron. Y en este año que estamos trabajando ahorita, porque en Sonora y en Baja California, ¿por qué en Sonora y Baja California en este momento? Bueno, porque ya tiene clima mediterráneo que permite que haya nubosidades interesantes. Ya ven que en el Valle de Guadalupe se están secando viñedos por falta de agua, pero ya se han provocado algunas lluvias en aquellas regiones, y en Sonora, en la parte norte que colinda con Estados Unidos, sin que nosotros nos metamos
a la parte del territorio estadounidense, cuidamos esa situación. Ahí van 3 o 4 vuelos y los 4 han funcionado precipitando lluvia. Traemos un récord, si habláramos de béisbol, de 100% de bateo. Andamos muy bien, lo cual nos llena de satisfacción. Ingeniero Ramón Antonio Sandoval Noriega, esta estimulación de lluvia, ¿en qué meses o en qué temporada del año se da? Y también si es amigable esta tecnología o este protocolo de tecnología, ¿es amigable con el medio ambiente? Correcto, mira, primero vamos viendo el tema de la época en que se precipitan. En el caso donde hay nubosidades en invierno, si nos acordamos del pasado, había las equipatas y cabañuelas en el invierno. Ahorita en el caso de Baja California y el parte de Sonora, se dan estas nubosidades y ya estamos laborando en ellas. Pero en el caso de las lluvias normales, son que le llamamos de verano, que empiezan a finales de junio y terminan a mediados o a finales de septiembre. En esa época, dependiendo de la cantidad de nubes, se programan vuelos y no nos ha fallado. Ahorita, con la alianza estratégica que estamos haciendo con los gobiernos de los estados, aquellos que tengan aeronaves de estas características para que puedan elevarse bien y soportar los tanques que se llevan, se ejercen vuelos y se aspergan en las nubes y se están precipitando. Esperamos que, bueno, nos puede fallar, ahorita vamos muy bien, pero también les diría que contamos con un cuerpo de técnicos muy bien capacitados, muy bien preparados, y echamos manos de satélites, echamos manos de estaciones meteorológicas, como la tiene la Comisión Nacional del Agua. Aquí se trata de echarle montón a la sequía. ¿Y cómo? Pues proviendo de todas aquellas metodologías que nos permitan hacer uso del agua que no se precipita en muchas ocasiones. Ingeniero Sandoval, perdón que lo interrumpa, ¿nos permite por favor unos segundos? Vamos a escuchar una pausa y continuamos platicando de este tema. Seguro. Gracias. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio, en televisión a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión y también en Facebook, en la página de Acústica Noticias, en donde puede usted enterarse de temas del campo y de otros tópicos de la noticia. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con el ingeniero Ramón Sandoval Noriega, director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Doctor, nos quedamos en que hay que echarle montón a la sequía en un esfuerzo coordinado por la Comisión Nacional del Agua, por la Comisión Nacional de Zonas Áridas que usted encabeza y los gobiernos de otros estados. En el caso de los aviones que no sean de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿qué características deben de tener para poder ser utilizados en este programa? Bueno, en primer término, quiero señalar que este es un programa estratégico de cobertura nacional, donde la participación del propio presidente de la República, el secretario Villalobos Arámbula de la SADER, el secretario Sandoval de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua y los estados de la República, estamos ya participando en este esfuerzo conjunto. Los aviones, bueno, no me sé mucho la nomenclatura ni los tamaños, pero si no me equivoco son el equivalente a aquellos que traen 8 o 9 plazas. Y señalando, la Fuerza Aérea facilita 2, el año pasado rentamos y este año ya están participando los estados de la República que tengan aviones con esas características.
Sí, ingeniero, ahora háblenos usted, nos mencionaba hace unos instantes de que los estados, me imagino que también los gobiernos municipales, están llevando a cabo obras de infraestructura en donde no existían para poder captar agua de lluvia. ¿Esto es así? Es correcto, y también he de señalar que la CONASA ha construido en sus 51 años de existencia alrededor de 11,000 o 12,000 pequeñas obras para almacenar agua, que algunas están en buenas condiciones, otras no tanto, pero se están tratando de solventar estos problemas para que se acumule más agua, ya que el agua que cae y escurre hacia los océanos pues no nos sirve tanto, y debemos ser muy cuidadosos en cuidar este recurso de enormes facilidades para la sobrevivencia de plantas y animales sobre la faz de la tierra. Ahora, ingeniero, ¿se favorece algún cultivo en particular con esta siembra de lluvia, o es conforme aparezcan las lluvias sin importar el tipo de cultivo que se tenga en la superficie? Se favorece flora y fauna, se favorece abajo y arriba. Por ejemplo, en el noroeste del país, además de que las presas se fueron beneficiadas con alrededor del 60% y algunas que tenían cantidades mínimas, lo que permitió que se salvara el ciclo agrícola en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Durango, que se salvaron porque las presas almacenaron cantidades importantes. Pero también, si hablamos de la planicie costera de Sinaloa, que es donde se siembran alrededor de 800,000 o 900,000 hectáreas, las lluvias que se precipitaron, que además de las lluvias normales, hemos de señalar que se precipitaron, saturaron los suelos agrícolas, y eso permitió que el riego de asiento, o sea, el primer riego, que es el que consume gran cantidad del agua almacenada, no se diera porque los suelos estaban saturados, no en el 100%, pero sí en una parte importante. Todo eso influyó y ha influido, y tendrá que seguir influyendo si las precipitaciones se siguen dando, para salvar el ecosistema que está muy golpeado, y tenemos que agarrar el proyecto de estimulación de lluvias, añadirlo a una explotación de las cuencas de manera integral. ¿Esto qué significa? Bueno, que el agua hay que almacenarla, hay que cosecharla, y hay que utilizarla de mejor manera. La recarga de acuíferos es un factor muy importante que se dio. Entonces estamos operando, no somos la gran salvación del globo terrestre. Tenemos que coadyuvar esfuerzos para cubrir todos los flancos que nos permiten, por un lado, precipitar el agua, y por otro lado, cuidarla. Pero además de eso de cuidarla, hay que darle la calidad que merece, porque agua de mala calidad tendrá niños, sobre todo en extrema pobreza, que tomarán esta agua, y los problemas gastrointestinales se vendrán en mayor cantidad, y son recursos que le cuestan a la patria. Niños sanos pues nos darán adultos también sanos en mente y cuerpo. Sobre eso también debemos trabajar y operar, y bueno, todo el tipo de vegetación que sea susceptible de requerir agua, y díganme cuál no es susceptible de requerir agua, serán favorecidos. Ingeniero Ramón Antonio Sandoval, si nos puede comentar en este protocolo, metodologías sobre estimulación de agua, ¿qué porcentaje de mitigación de sequía se avanzó? Bueno, establecimos una cantidad importante de higrómetros, aunque no tenemos la cuantificación exacta porque estamos trabajando en ella, pero creo que hubo 20 y 40% arriba de las lluvias
que tradicionalmente se dan. Esta información obtenemos la cifra. Lo que llueve tradicionalmente, esa no cuenta. Para nosotros, pues sí cuenta como acumulado. Y arriba de ese porcentaje ya es prácticas o es agua que se precipitó y nos da el porcentaje. También he de señalar que hicimos encuestas en algunos estados o donde se desarrollaban estas actividades con los productores, y los productores todos se manifestaron o la gran mayoría se manifestó que conocía el problema que tenían y también reconocían que fue un beneficio muy importante y muy sentido a favor de tener mejores condiciones de flora y fauna silvestre, pero también aquella que tenía de riego y de temporal, como en el caso de Chihuahua, de Durango, de San Luis Potosí, y Zacatecas. Se salvaron importantes áreas que estaban sembradas con frijol, cuando todo apuntaba, antes de iniciarse estos programas en el 21, de que iba a ser un esquema de lluvias muy raquítico, que amenazaba con colapsar la agricultura, la vegetación silvestre y en consecuencia los animales que viven directamente de esta vegetación. Ingeniero Sandoval Noriega, coméntele al auditorio de Acústica Rural, en este año, en este 2022, ¿se contempla seguir operando únicamente en los estados fronterizos y del norte del país, o este programa de estimulación de lluvias podría extenderse a entidades del Bajío, incluso entidades del centro de la República Mexicana, afectadas también por la sequía? Sí, mire, de contestarle algo que me pasó. El yoduro de plata no tiene ningún viso de que cause algún problema o alguna toxicidad. Eso queda descartado, se han hecho análisis y está totalmente salvado. La CONASA opera en 20 estados de la República que tienen problemas de sequía en todas sus manifestaciones. Nos están solicitando que operemos el mayor número de estados. En principio, tenemos programado, tenemos solicitudes de los estados importantes como Tamaulipas, pero también en otros que tienen menos, decíamos San Luis Potosí, señalábamos, no traigo a la mente ahorita los otros estados, pero sí están contemplados ampliar tanto como sea necesario y lo permitan las condiciones del elemento básico que es la aeronave, porque el producto que se aplica pues es un insumo que se fabrica y se fabrica y da resultados muy interesantes. Afortunadamente ya se registró como un producto mexicano y que se puede exportar, pero como producto y una patente de técnicos mexicanos. A ese respecto, ingeniero, ¿en dónde se genera, en dónde se fabrica, bajo qué método este yoduro de plata? Y háblanos un poquito más de esas condiciones de que no genera toxicidad para el ambiente. Bueno, se fabrica en la Ciudad de México, tengo entendido, yo no he estado en la planta, está en proceso, la metodología y el proceso de certificación o de hacerlo patente está en camino. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? Me refiero a la toxicidad que pudiera generar este producto y a la calidad que debe de tener el agua que se genera por la estimulación de lluvias. El agua es 100%, no se distorsiona ni su contenido ni su sabor. Está de calidad totalmente accesible para el consumo de los seres humanos y animales. ¿Qué tanto se fabrica? Pues lo que marque la necesidad. Yo no tengo el dato en este momento de cuánto se aplica por lluvia, pero con mucho gusto lo podemos conseguir y accedemos en él. Son datos que de alguna manera pues están a la disposición de la comunidad, de los habitantes, pero
El resultado es muy eficiente, de mucha calidad. No se han buscado partes por millón y prácticamente no se detectan de la cantidad tan pequeña que se utiliza del yoduro de plata. Bien, pues ingeniero Ramón Antonio Sandoval Noriega, director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas desde Saltillo, le apreciamos mucho que haya tomado nuestra llamada. Estamos a sus órdenes y un caluroso saludo a todos los mexicanos, y tengan en pie que estamos trabajando en el desierto, en las zonas castigadas por la falta de lluvia, y ya cada vez avanzamos más, y los desiertos mexicanos son ricos en flora y fauna. Hay que explotarlos de manera sustentable, y ahorita que el agua nos está apoyando un tanto más, pues seamos muy cuidadosos, paremos la desertificación, démosle paso a la vegetación que está castigada, y tendremos otro país. Revirtiendo esto, podemos aspirar a resolver un tanto más. Bien. Porque en esos depósitos de agua también se cultivan peces. Pues muchas gracias, ingeniero. Perdón por la interrupción, tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo para todos. Hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, y vamos a conversar unos instantes con Leticia López Cepeda. Ella es directora de ANEC, una organización integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Y es que, bueno, pues organizaciones afines se manifestaron en contra de una reforma de ley propuesta precisamente a la Ley Federal de Variedades Vegetales. ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Leticia, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Buenos días, muchas gracias, José Luis y Armando. Gracias Leticia. Bueno, si eres tan amable de ponernos en contexto, ¿cuál es el origen, desde cuándo está en espera esta ley relacionada con las variedades vegetales? Sí, mira, esta ley se promulga desde 1976 y es una ley que ha tenido diferentes reformas, diferentes ajustes, diferentes iniciativas de reforma, actualizándola a la Unión Internacional para la Protección de las Variedades de Obtentores Vegetales. Y recientemente, desde el año 2020, se han intentado hacer reformas a esta ley para asimilarla a la Unión Internacional de Obtentores Vegetales, de protección para los obtentores vegetales. Entonces, desde hace como en diciembre, se quisieron por parte de la Cámara hacer actualizaciones a esta ley de los obtentores, y es muy peligroso hacer estos cambios a esta ley. Y de allí es que hacemos un llamado a la sociedad civil para que se actualice sobre las implicaciones que tienen estas actualizaciones a la ley, y tiene muchas implicaciones, y la sociedad civil debemos de estar enterados lo que significa estos cambios sobre las variedades vegetales en nuestro país. Leticia López Cepeda, Armando Soto, muy buenos días. Leticia, Armando, si nos puedes comentar al público de Acústica Rural, ¿cómo afecta esta ley de variedades vegetales a los agricultores mexicanos? Y pues sabiendo que México es uno de los países megadiversos con más de 100 especies de granos, y que pues se llevan a todo el mundo, y que todo el mundo pues es base de alimentación de algunos países. Así es. Pues mira, las implicaciones de esta ley son muchas, porque es el derecho de obtentor, ¿no? El derecho de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Entonces, implica para un país, como bien dices, para México, tiene muchas implicaciones, pues porque somos efectivamente un país megadiverso, y en el caso particular del maíz somos centro de origen, de otros productos también, y como centro de origen, cuidar nuestras variedades vegetales es un trabajo fundamental. Entonces, mira, una de las grandes implicaciones de esta ley es que atenta a la biodiversidad, porque
implica apropiarse de las semillas y de toda aquella variedad que se derive de las investigaciones que se hagan sobre las semillas, sobre todo para las grandes empresas transnacionales. Y el derecho de obtentor les permite tener propiedad intelectual sobre esas semillas. Y pues en principio la primera implicación es en la biodiversidad, porque en México, como país megadiverso, pues tenemos mucha diversidad de las variedades. Entonces, cuando un obtentor se apropia de esta diversidad, se apropia de los genes de esas semillas, pues ya no las pueden utilizar cualquiera, se vuelven propiedad privada y hay que pagar derechos sobre esas semillas. Leticia, perdón, sí. ¿Le podrías explicar al auditorio de Acústica Rural cómo es este procedimiento para obtener una patente por creación de semillas? ¿A quién se le otorga? ¿Quién lo otorga? ¿Y qué derechos tiene este obtentor de semillas? Sí, mira, los derechos son, si tú encuentras una variedad, un maíz nativo, por ejemplo, si tienes una variedad y haces cualquier modificación genética a esa variedad, el obtentor puede registrarla y patentarla, ¿no? Y el procedimiento para obtenerla y para patentarla, pues es un procedimiento muy largo y muy costoso, sobre lo cual hay muchos intereses de las industrias semilleras para posteriormente hacer negocios sobre ellas. Entonces es un proceso de patente, no solo sobre la variedad que se modificó, sino en esta nueva iniciativa sobre todas las variedades que de ellas se deriven. Entonces el productor ya tendría que pagar, pues los campesinos mexicanos están acostumbrados al intercambio de semillas, a mejorarlas, actualizarlas, adaptarlas a la variedad, y el obtentor ya cualquier aplicación que se haga sobre ella ya tiene muchas implicaciones. Si en el caso del maíz, que es de libre polinización, si una variedad que tiene ya esta patente, esta propiedad intelectual, por libre polinización se llega a otra parcela, pues ese productor tendría que pagar ya por haber hecho uso de esa variedad y todos sus derivados, todos los derivados que de ello surjan o se implementen. Entonces, algo que era de creación de los campesinos mexicanos, milenaria, que generaron, construyeron, inventaron el maíz, va quedando en propiedad de empresas. Esa es Leticia, perdón por la interrupción. Debemos entender entonces que la mayor parte de las variedades vegetales que circulan por todo el mundo son obtenidas principalmente por las grandes empresas que se dedican precisamente a la hibridación de semillas o modificaciones genéticas de las semillas. Estas empresas son los propietarios de esos derechos de uso, si se me permite utilizar el término, y debido a eso es que los campesinos que quieran sembrar zanahoria, lechuga, papa, rábano, etcétera, tienen que comprar de esas empresas las semillas. Con esta ley propuesta en el Congreso mexicano, ¿le daría más empoderamiento a estas empresas? ¿O qué ocurriría con el productor, por ejemplo, que tiene maíz criollo? Absolutamente, le da derechos a las empresas semilleras. La alimentación y las semillas está controlada en el mundo por 5 grandes empresas. El proceso de obtención de patentes es un proceso largo y costoso. Entonces, quienes se adueñan de las semillas se adueñan de la alimentación. Y estamos privatizando la alimentación, que es un derecho de la humanidad, es un derecho humano, el derecho a la alimentación, y ahora quedaría en manos de estas grandes corporaciones. Para un campesino productor, una campesina y un campesino que producen sus maíces nativos y que las intercambian libremente, ahora ya si se patentan esas variedades que además han logrado una resistencia biológica, histórica, de milenaria, ya no podrían utilizarlas sin antes pagar por sus derechos, no podrían reproducirlas, no podrían, incluso llega hasta la comercialización de esas semillas, ¿no? Entonces, en realidad se vuelve un negocio para las grandes empresas semilleras, que además son dueñas de la alimentación. El peligro es gravísimo para la alimentación. Es importante que la sociedad esté enterada de esta situación,
porque pues en lugar de ser alimento para la gente ya se vuelve un negocio para grandes empresas semilleras, y ese es uno de los riesgos. Y el otro de los riesgos es que estas semillas van ligadas a todo un paquete tecnológico que además las propias empresas promueven, ¿no? El uso de agroquímicos, el uso de todo lo que son agrotóxicos para esas semillas. Entonces el negocio de estas empresas es un negocio redondo. Y ni qué decir de la biodiversidad, porque además si ya tengo una semilla patentada que además promuevo y que además estoy imponiendo para la siembra y para la alimentación, se van uniformando, se va perdiendo toda la biodiversidad genética de las variedades que se están generando para la producción. Entonces hay alimentos que han perdido toda esta biodiversidad y que se van uniformando, cuando una realidad del campo de la biodiversidad es tener biodiversidad, ¿no? Un desarrollo constante de las semillas, ¿no? Están en evolución constante las semillas. Leticia López, entonces esta ley de variedad vegetal se vuelve también una barrera para el productor, para el campesino, para el agricultor, para la soberanía alimentaria del territorio nacional. Es una barrera para las productoras y los productores. Es una barrera, es un encadenamiento, es una limitante para seguir produciendo sus alimentos de forma regional, diversa, adaptada a cada región. Sí es una limitante en eso, y en el ambiente también es otra limitante, porque como estas variedades son uniformes, a la hora que se imponen en cada región, empezamos a perder esta biodiversidad y resistencia a la producción que se tiene en las diferentes regiones, ¿no? Entonces hay una pérdida de la resistencia, hay un uso de agrotóxicos y de agroquímicos en todas estas formas de producción, y con ello se pierde mucho más, no nada más en la economía de los productores, que cada vez ven mermados sus ingresos por los altos costos de producción, sino también se va perdiendo esa diversidad y esa resistencia de los ecosistemas en las diferentes regiones. Entonces la implementación, si avanza esta iniciativa de reforma a la ley de variedades vegetales, está en riesgo la soberanía alimentaria de este país. Ahora, Leticia, por favor explícale al auditorio, una empresa productora de semillas, ¿bajo qué mecanismos podría apropiarse de alguna variedad de maíz criollo que se genera en el Estado de México, en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, etcétera, etcétera? ¿De qué forma o de qué instrumentos dispondrían estas empresas precisamente para llegar hasta ese punto y decir, bueno, esta variedad la creó tal comunidad, yo me apropio de ella y la comercializo? Pero te quiero pedir un favor, Leticia, concédenos por favor unos segundos, bueno, adelante, y ahorita en unos instantes vamos al corte, por favor, Leticia. ¿Cómo le harían las empresas? Pues sí, las empresas toman una variedad que ha desarrollado resistencia. Te pongo el caso del maíz, que ha desarrollado una resistencia a todo tipo de clima, se ha adaptado y tiene una diversidad, ¿no?, en todas las variedades de maíz, y para ellos pues toman la variedad, ¿no?, hacen investigación de biología sintética, ¿no?, aplican una modificación a la semilla y la patentan. Patentar es un proceso complejo, pero para ellos no lo es, porque cuentan con todos los recursos. Entonces esa variedad adquieren todas las características de resistencia de esa variedad, hacen alguna adaptación, ya sea desde el transgénico, ¿no?, cualquier tipo de adaptación a esa variedad, y la patentan, ya es de ellos, y empieza su comercialización. Leticia, perdón, ¿nos permites ahora sí unos segunditos? Vamos a esta pausa y continuamos platicando de este tema, por favor. Gracias. Gracias. Amigos, están ustedes en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerden, estamos en las frecuencias de Acústica Radio, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en Albavisión, canal 13.1, y en Facebook a través de Acústica Noticias. Regresamos enseguida.
Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural. Estamos platicando de esta ley de variedades vegetales que está a punto de sufrir modificaciones en el Congreso mexicano. Para ello estamos platicando con Leticia López Cepeda, directora ejecutiva de ANEC, organización integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Leticia, síguenos hablando de este proceso de obtención de este tipo de variedades y también coméntale al auditorio quién propone estas modificaciones a la ley de variedades vegetales y qué objetivo se persigue. Pues las modificaciones, desgraciadamente, a esta ley las está promoviendo la Secretaría de Agricultura a través del Sistema Nacional de Certificación de Semillas, del SNICS. En este caso es la SADER quien está promoviendo y también las empresas semilleras. Han impulsado, ya tienen tiempo promoviendo el impulso a esta ley y las están llevando ahorita, se encuentra en la Comisión de Agricultura. En este momento se están analizando y están queriendo enviar este dictamen al Pleno del Congreso. Pero lo que tenemos que evitar es que llegue al Pleno del Congreso y que antes deba de ser revisada y analizada a través de un parlamento abierto y debe de ser motivo y de interés de toda la sociedad. Organizaciones campesinas, ambientalistas, quienes tienen que discutir las implicaciones de esta ley. El hecho es que la quisieron pasar de manera urgente, ¿no? Diciendo falsamente que es una prioridad ante el TEMEC, ante el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y la vienen promoviendo en este momento sin haber pasado por un proceso de revisión y de las implicaciones que tiene esta ley. Entonces ahorita es muy importante que la sociedad esté enterada y que antes de hacer cualquier modificación a esta ley se abra un proceso de discusión, ¿no?, abierta sobre las implicaciones que esta ley tiene. Es importante que actuemos como sociedad rápido y que participamos en la discusión y en el análisis de las implicaciones que tendría para toda la sociedad, no solo para las y los productores, sino también para los consumidores, ¿no? Porque pues ya los alimentos sanos no los tendríamos porque estaríamos obligados a consumir alimentos que están producidos con paquetes tecnológicos altamente tóxicos. Leticia López, los fitomejoradores en la producción agrícola, transformado en granos, en la producción animal, leche, huevo, carne y otros productos, ¿cómo afectaría a la población si se llega con esta ley de variedades vegetales? Pues sí, pues cada vez, aquí hay un tema importante porque se está promoviendo sobre todo los negocios de todos los que hacen biotecnología en transgénicos. Entonces las implicaciones de consumir variedades transgénicas hay que revisarlas para la salud humana y para el medio ambiente. Los fitomejoradores, hay muchas maneras de verlos, la sociedad, los campesinos los han hecho, pero de manera natural, en armonía con la naturaleza. Pero cuando ya intervienen la biología sintética y la intervención sobre las semillas, pues tienen implicaciones para la salud, tienen implicaciones para el medio ambiente y tienen implicaciones para el consumidor, ¿no? Para quien lo consume y para quien lo produce, porque los productores también aplican muchos de estos agrotóxicos, ¿no?, en las parcelas. Entonces, no estamos en contra de la investigación, pero a lo largo de 35 años de que se han venido implementando políticas neoliberales y la privatización de las semillas, la investigación en México no ha avanzado mucho en beneficio de la sociedad y sí para el acaparamiento de estas grandes empresas. Ahora, entonces, Leticia, sí, ¿han tenido oportunidad ustedes de platicar con integrantes de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados? ¿Han podido manifestar estas inquietudes y lo que tú señalas, que se convoque a parlamentos abiertos en donde pues prácticamente toda la sociedad pueda participar? Sí, hemos hablado con una parte de los integrantes del grupo parlamentario que está en la Comisión de Agricultura.
y ya les hemos expuesto lo que ustedes han visto en los boletines de las implicaciones, porque las implicaciones son derivadas, ¿no? Son muchas las que tiene la ley, y sí hemos podido platicar, y al menos una parte del grupo, que es el grupo parlamentario de Morena, sí se ha sensibilizado sobre el tema, y sí están viendo la necesidad de abrir un parlamento abierto. Sin embargo, por parte de la presidenta de la comisión no se ha abierto ningún diálogo hasta el momento, y es necesario buscar ese diálogo para decir que no deba de llevarse esta ley, ni aprobarse, ni llevarse al pleno hasta que no sea discutido en un parlamento abierto. Bien, pues Leticia López Cepeda, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, muchísimas gracias por esta entrevista y continuamos atentos con este tema. Muchas gracias, y por favor sígase difundiendo las implicaciones de esta ley. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia, buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted lo relacionado con este asunto que está pendiente en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Vamos a estar atentos a la discusión de estas modificaciones que se proponen a la Ley Federal de Variedades Vegetales, Armando. Sí, José Luis, un reto muy importante lo que está pasando. El campesino, pues, ya no podrá comercializar, se privatiza esas semillas. El intercambio que hace con amigos productores, el trueque de semillas. Muchas veces llegas a su parcela, ves el maíz que tiene otro grano y ahí hay un intercambio, porque ese maíz pues tiene alto rendimiento, el riego, la fertilización con productos agrobiológicos que están utilizando el compadre, José Luis, y esto se lleva pues la amistad, el compadrazgo en estas comunidades rurales de toda la República Mexicana para desarrollar y crecer pues esa actividad agrícola que se tienen en diferentes partes, José Luis, y es padre esa convivencia que se tienen cuando hay esto de cómo te salió, cómo llegó tu maíz o tu grano para poderlo hacer el trueque o intercambiarlo, José Luis. Bien, e interesante también, Armando, lo que conversamos con el ingeniero Sandoval Noriega, el director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, en torno a este programa que va a continuar vigente a lo largo de este 2022 para que a través de aviones acondicionados ex profeso, a través de un sistema de aspersión que va colocado en el fuselaje del avión, las nubes sean inoculadas con yoduro de plata. De hecho, según dice el ingeniero Sandoval Noriega, este es un desarrollo, una fórmula mexicana. Se estimula la lluvia a través de este yoduro de plata. Las gotas, según entiendo, habría que ver cuál es el procedimiento físico concreto. Las gotas adquieren más peso y estas nubes con vapor de agua se convierten en gotas de líquido y caen a la superficie en forma de gotas de Así es, José Luis, es el bombardeo con yoduro de plata, estas nubes que están pues estacionadas, y pues también la forma también de este invento mexicano ya en muchos tiempos se desarrollaba. Había también consecuencias que todavía esa metodología, lo que nos comenta el ingeniero, no estaba bien aprobada y había en algunos lugares inundaciones, pero hoy esta metodología pues ya la tienen aprobada, está encaminada. Lo que se ha hecho, trabajos de investigación a lo largo de mucho tiempo, José Luis. De hecho, ya durante parte del mes de enero, prácticamente todo el mes de febrero que ya concluyó, la Comisión Nacional de Zonas Áridas ha llevado a cabo bombardeos exitosos a las nubes, principalmente en los estados de Baja California y de Sonora, tomando en cuenta, como lo dice el director de la CONASA, que esas entidades en la franja fronteriza con los Estados Unidos disfrutan de clima mediterráneo, que es un clima totalmente diferente al del resto de la República Mexicana. En los climas mediterráneos, según explica el director de CONASA, llueve durante invierno, lo que no ocurre en algunas partes del noreste del país y del centro y del sur de la República Mexicana, en donde tenemos que esperar, por lo menos aquí en el Valle de México, hasta finales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
que es la temporada regular de lluvias. Y hay que estar atentos también, Armando, a lo que se espera en otras entidades, porque este programa está únicamente centrado en estados como Sonora, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas. Habrán de incorporarse otras entidades. Así es, José Luis. Sinaloa, entonces, una gran metodología, un gran también apoyo a los agricultores, a los ganaderos de esta región, a las comunidades que viven también en estas regiones que son desérticas en el estado de Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, parte del estado de Nuevo León, José Luis, la parte también de Tamaulipas, y si nos bajamos también Zacatecas y parte del estado de San Luis Potosí, la parte norte del estado de San Luis Potosí, José Luis. Y bueno, también destacar lo que señala el ingeniero Sandoval. No se han observado, según entendí, modificaciones a los patrones de lluvia. Las nubes ahí están. Lamentablemente estas nubes no precipitan. En el caso de la zona noreste y centro de la República Mexicana, pues habrá que esperar a que tengamos nubes, reitero, por ahí de los meses de mayo, junio, que comienza la temporada de lluvia. Existiendo nubes, existiendo vapor de agua suspendido en la atmósfera en forma de nubosidad, bueno, pues es como se puede llevar a cabo esta inoculación, Armando. Así es, José Luis, como dice el ingeniero, revoloteando ahí las nubes es donde se pueden bombardear la humedad que existe en cada región. Vemos regiones como Sonora, como Coahuila, José Luis, a veces nula, pero tienen que esperar momentos apropiados, como los comentaba, para poder bombardear. Y es que aquí en el centro del país hay zonas importantes de producción agrícola, zonas que coinciden también con climas desérticos. Me refiero a Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, parte de Puebla, parte de Oaxaca, parte de Veracruz, en donde el régimen de lluvias pues se ha visto modificado. Estaremos atentos a esto, hermano. Así es, José Luis, son ese cambio climático, la parte norte de Veracruz, del centro de Veracruz hasta Pánuco, un lugar ganadero, y también con este cambio pues, se ha venido mermando las lluvias. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis, excelente día y provechoso. Y, por supuesto, siempre apreciamos la asistencia del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Gracias a todos mis compañeros, les apreciamos mucho su audiencia, y recuerde, canal 13.1, televisión abierta, la gran cadena Albavisión, las frecuencias de Acústica Radio, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras entidades, y también a través de Facebook Live en Acústica Noticias. Que tenga usted excelente mañana.